Si la técnica de clasificación del árbol aleatorio os ha parecido chula, y realmente lo es, y potente, esperaros a conocer la de los bosques aleatorios, los random forests, que básicamente se trata de un paquete de R que nos ayuda muchísimo y se puede aplicar una técnica que es muy fácil aplicar, pero es terriblemente costosa computacionalmente, que es la técnica de clasificación de bosques aleatorios, los random forest. Vamos a crear un nuevo script, vamos a cerrar ya este, que de hecho se me empiezan a acumular aquí los diferentes scripts. Ay, ahora sin querer he cerrado el que he creado, he sido tonto. Ahora sí, voy a crearlo y voy a darle un nombre dentro de tema 3, que será el quinto, Random Forest, los bosques aleatorios. Y es que ¿qué hay más potente que un árbol? Pues todo un bosque. Lo primero que hay que hacer es utilizar dos librerías, la librería de Random Forest y la caret. La caret ya la hemos utilizado anteriormente. Y para la de Random Forest vamos a usar install package random con R minúscula y la F de forest en mayúscula. Creo que no lo tengo instalado. Y vamos a incorporar la librería library caret por un lado, que la voy a utilizar de nuevo, y la library random forest. Perfecto. Bien, vamos a utilizar el mismo data frame que en la clase anterior, que el que hemos utilizado para la técnica precisamente del árbol aleatorio, ¿no? Que es el árbol de clasificación, mejor dicho, que es el de Banknote Authentication. Entonces, Banknote, leemos el CSV, que está un nivel por encima en subcarpeta Data, tema 3, y era esto Banknote Authentication. Lo cargamos, perfecto. Y lo primero que voy a hacer es que la clase, ¿de acuerdo? La clase donde clasificamos 0,1, lo voy a convertir en factor. Ahora mismo es un número, pero para la clasificación es mucho más cómodo que en lugar de un rango numérico sea una variable de tipo factor para clasificar mejor. Entonces vamos a hacer banknote $class convertido a factor, la misma variable, banknote $class. Entonces pasará de ser un número, como era hasta ahora, a ser un factor con dos niveles, 0 y 1, éxito o fracaso, clasificación no clasificador, comprador no comprador, lo que le queráis llamar. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente es generar un subconjunto de datos para construir el modelo, igual que antes, solo que en el caso de los random forest no necesitamos partir los datos para el modelo, ya que la propia construcción del árbol tiene pasos que involucran particiones inherentes, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que el propio método ya vaya a llevar particiones, a mí me gusta mantener un conjunto separado, sobre todo primero para ilustrar el proceso de creación del modelo por un lado y la validación por otro, pero sobre todo porque no me gusta dárselo todo al Random Forest y que se lo coma y separe él mismo. Así que vamos a mantenerlo separado como ya hicimos antes y de nuevo voy a hacer uso de una semilla setSeed 2018 para elegir yo la semilla aleatoria que yo quiera y en este caso los índices con los que me voy a quedar, perdón, para entrenar training IDs van a ser create data partition del data frame original en función de la clase, por tanto banknote $class, fijaros que ahora es categórica y en el ejemplo anterior lo hice con numérica y me quedo con el 70%, probabilidad igual 0,7 del data frame original en formato array, por tanto list igual a false. ¿De acuerdo? Lo siguiente es construir el modelo usando la técnica del bosque aleatorio, la técnica del random forest. La técnica del random forest se llama así precisamente porque se basa en construir varios árboles de clasificación. ¿De acuerdo? Varios árboles de clasificación. Claro, si construir un árbol de clasificación como el que vimos en el tema pasado o en la clase anterior ya era pesado, era un proceso que de hecho en una de las clases me petó R, imaginaros lo que es construir un bosque formado por a lo mejor 500 árboles aleatorios. Puede ser un proceso largo, pesado, que tome mucho tiempo, sobre todo si tenéis data frames con mucha información. Por tanto, utilizadlo bajo vuestro propio criterio, ¿de acuerdo? O sobre máquinas potentes, porque ya os digo, puede tomarse su tiempo. Entonces, vamos a construir un modelo
usando la técnica del bosque aleatorio, Random Forest, ahí está. Y vamos a llevar a cabo el conjunto de datos X, será de banknote me quedaré con los índices especificados, training IDs, ¿de acuerdo? Con mi conjunto de entrenamiento, y con las columnas solo le voy a pasar de la 1 a la 4, 1, 2, 3 y 4, no voy a prescindir de la clase, de la 1 a la 4, porque precisamente la clase será la Y. Fijaros que X indica las variables independientes, en este caso varianza, skewness, kurtosis y entropía, y Y indica la dependiente, en mi caso será banknote, de training IDs, igual que antes, tiene que ser del mismo tamaño, si no, no haremos nada. Y en este caso me quedo solo con la número 5, que es la clase. A partir de aquí, hay dos parámetros que vale la pena utilizar. Uno es el número de árboles, entry, número de árboles que queréis generar para vuestro bosque aleatorio. Indicaremos 500, ya son muchos, 500 árboles. Y la variable keep forest, si queréis retener todos los objetos de salida o queréis o no os hacen falta todos los árboles intermedios. Yo los voy a mantener true para que veáis cómo los ha utilizado. ¿De acuerdo? Pero básicamente en la vida real nunca haríais esto, ¿vale? Nunca os quedaríais con todos los árboles intermedios. Entonces construimos el modelo y mientras lo construye, ha sido rápido, no ha tardado mucho, no ha tardado mucho. Entonces vamos a repasar lo que hemos hecho, cargar los paquetes, en el segundo leer el data frame y convertir la variable de respuesta precisamente a un factor. En el 3, aunque he dicho que no hacía falta, hemos creado una partición de los datos para Random Forest para que podamos construir cada árbol sobre un conjunto acotado, sobre un subconjunto del data frame original y reservar algunos casos que no hayan sido utilizados por ninguno de los árboles de nuestro bosque aleatorio para validación cruzada, para cross validation. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos comprobar si los casos que no hemos cogido se ajustan o no al modelo original. De hecho, lo que voy a hacer luego va a ser pintar también la curva ROC del Random Forest y vais a ver si sale mejor o no que esta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que la función Random Forest es una función para construir un modelo que básicamente hay que indicarle las variables independientes, las variables predictoras, en este caso son las X, son las variables que se utilizan para predecir la categoría a la que pertenece nuestro objeto a ser clasificado, y el target es la quinta columna, es qué va a ser clasificado, en este caso va a ser clasificado como 0 o como 1. Y también fijaros que hemos indicado el número de árboles que queremos construir en nuestro bosque aleatorio a través del argumento entry igual a 500. Por defecto se construyen 500 árboles cuando se hace la técnica del bosque aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces veamos si nos ha predecido bien el modelo o no con el predict de nuevo. Vamos a ver el valor predicho. Usamos la función predict sobre el modelo original. Intentamos predecir la bondad de los que no hemos cogido, es decir, de banknote nos quedamos con las contrarias de los training IDs, menos training IDs y todas las columnas. Veamos que es capaz de hacer el modelo aleatorio. Ahí está. Y creemos una matriz de confusión, ¿de acuerdo? Una tabla de doble entrada, table, de como primera columna me quedaré de banknote los contrarios menos training IDs, que son los que no he cogido, y me quedaré solo con la columna de clasificación, class, y me quedaré también con la tabla pred, bueno, la predicción pred que he elaborado, y voy a indicar como los dos nombres de las dos columnas respectivas, el conjunto de entrenamiento, por tanto la actual y el predicho. Pues fijaros que acabo de elaborar un modelo que es la leche, ¿vale? Fijaros que se equivoca solo en 5 casos, en el caso de que los actuales me los catalogue
que los ceros me los catalogue como unos y 3 que los unos me los catalogue como ceros. Es decir, he construido un modelo que es bastante bueno. ¿De acuerdo? Es bastante bueno. Pensad que la técnica también es aleatoria. En principio, ahora no porque, claro, la semilla es la misma, pero si no elegís una semilla que siempre sea la misma, pensad que cada vez que ejecutéis el modelo, el Random Forest, os hará una catalogación mejor, bueno, mejor no, diferente. Entonces, si hacéis 10, 12 bosques aleatorios de 500 árboles cada uno, al final os podéis quedar con el mejor de todos, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Entonces, fijaros que podemos predecir en base al modelo actual la catalogación de los que no hemos cogido, de los que no estaban en el conjunto utilizado para entrenar el bosque y que podemos hacer una matriz de error, una matriz de confusión para ver si nos hemos equivocado de mucho o de poco, ¿de acuerdo? Y acerca del parámetro este, keep forest igual a true. El modelo del random forest en general no se queda con la información acerca de los árboles que he utilizado y por tanto no se puede utilizar el modelo para hacer predicciones futuras. Si al modelo le obligamos a que se quede una variable keep forest, entonces a partir de ahora sí que podremos utilizarlo para predicciones futuras, ¿de acuerdo? Entonces el keep forest es interesante guardarlo, ¿de acuerdo? Finalmente, para acabar, vamos a ver un par de opciones que podríamos utilizar y que son útiles, como ya vimos, para generar un diagrama ROC como en el caso anterior. Al igual que vimos, pues básicamente podemos utilizar la función predict con el tipo por defecto de clase, de clasificación, que realmente no lo he puesto, pero sería lo mismo que si aquí indicara type de tipo class, classification, pero también puedo predecir las probabilidades. Entonces podríamos tener aquí de probabilidades, utilizar la función misma, predict, para en base al modelo predecir con qué probabilidad banknote de los que no he cogido, de menos training IDs, y todas las columnas queda clasificado. Entonces como parámetro indicaríamos type igual a prop, y con dichas probabilidades podemos generar el diagrama ROC pertinente y ver si es un poquito mejor que el que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, el valor predicho sería utilizar la función prediction del paquete ROCR, que lo tengo cargado, pero vosotros, si ya habéis perdido la referencia, recordad que está en el paquete, en library ROCR, ¿de acuerdo? Incorporadlo, no está de más, por si acaso de la sesión anterior no os ha quedado guardado. Y aquí indicamos que vamos a predecir, a ver, de props, dejadme hacer un head, de props podemos coger la segunda columna, ¿vale? Que son los éxitos. Entonces cogemos de props todas las filas, segunda columna, solo los éxitos. Del dataframe original, banknote, cogemos los que no hemos pillado inicialmente, menos training IDs, y me quedo solo con la columna de clase, class. Esto serán las predicciones, vamos a predecir con qué probabilidad estos objetos quedan catalogados o no. Fijaros la diferencia entre el predict que estoy usando ahora y el del predict y el prediction. Uno es para sacar las probabilidades o bien la clasificación, ¿de acuerdo? Uno es para catalogar, mientras que el otro es para hacer una predicción, un porcentaje de cómo de seguro estoy que algo pertenece a una clase o no. Vamos a ver su bondad de eficiencia, su performance usando la función performance del paquete ROCR y le paso los valores predichos, coma, y que me devuelva true positive rate y false positive rate respectivamente, y los utilizo para pintarlos. Fijaros el antes, este es el de antes, y vamos a ver el de después. Plot, mi nueva performance, perf, pues fijaros que es mucho más segura, ¿vale? Evidentemente me hubiera extrañado que saliera lo contrario. Me hubiera extrañado porque fijaros que antes hacía un árbol, ahora hago 500, ¿de acuerdo? Y de los 500 me quedo con lo mejor de cada uno de ellos. Por tanto, fijaros que lo más normal es que esta clasificación aleatoria sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la técnica del random forest, echamos toda la carne en el asador, mucha potencia, mucho coste computacional,
pero obtenemos unas clasificaciones que son terriblemente buenas, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de elegir un cutoff para la clasificación, en lugar de utilizar la regla por defecto de la mayoría para clasificar, se pueden especificar un vector de probabilidades de longitud igual al número de casos, de modo que la proporción del ratio del cutoff determina la clase ganadora, ¿de acuerdo? Entonces, se puede llevar a cabo tanto para la técnica de la construcción del árbol como de elaboración del modelo con el Random Forest y tener así una muy buena herramienta para empezar a catalogar, a clasificar las diferentes cosas, los objetos que tengamos, ¿de acuerdo? Fijaros que con esta técnica difícil será que nos equivoquemos. También es verdad que el data frame está muy preparado para que den resultados bonitos. Pero bueno, oye, la técnica tanto de los árboles por un lado, de los árboles de clasificación, como del bosque aleatorio, son dos de las mejores a tener en cuenta, de las más sencillas de utilizar y que nos pueden dar resultados terriblemente buenos.